Habiéndolo encontrado, ponemos de pie y damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Bueno, este mensaje tiene como título que en la Biblia dice el afán y la ansiedad, ¿cierto? Cuando el Señor empieza a hablar a sus discípulos, bueno, y a todo aquel que lee esta palabra, a nosotros también, de las preocupaciones que tenemos diariamente, ¿cierto? De los afanes de la vida, que es por lo que todos luchamos, ¿cierto? El alimento, el vestido. Amén. Y nos afanamos, ¿cierto? Por eso es parte de la vida, es natural. El apóstol Pablo decía: el que no trabaja tampoco coma, como una reprensión a esa iglesia, porque fue como extremo, ¿cierto? O sea, que no trabaja, no coma, así como literal, como una medida extrema. Seguramente eso no lo dice la palabra, pero si analizamos ese verso, seguramente había mucha gente sin trabajar, de vago, como decía Pablo en algunas cartas, entrometiéndose en lo ajeno, porque cuando la persona no trabaja, como dice mi pastor, de repente tiene más tiempo y uno se empieza a meter en otras cosas que no convienen, ¿cierto? Pero también está el otro extremo de trabajar mucho y no de dejarle tiempo al Señor. Amén. También está esa otra cara de la moneda, como se dice. Pero aquí la palabra, el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno de Dios desde el cielo. Jesús fue encarnado, el encargado, y encarnado también, de traer el reino de Dios de vuelta a la tierra, a la vida del ser humano. Recordemos que cuando fuimos creados estábamos con Dios y estaba Dios ahí. Había una comunión perfecta e íntima con Dios. Estábamos en el reino de Dios. Estaba la presencia de Dios ahí mismo, desde la creación, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo, dice otra versión. Y cuando fue creado el hombre, estaba el hombre con Dios. Amén. Se perdió esa comunión, ¿no es cierto? Romano dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La culpabilidad pasó a todos los hombres y tuvo que venir un Salvador, ¿cierto? Nosotros conocemos la historia. Amén. Entonces Jesús fue el encargado de volver a traer el reino de Dios a la tierra. Esa presencia de Dios, esa autoridad de Dios que es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. El reino de Dios, dijo el Señor, ha llegado a vosotros. Decía Juan también en su predicación, Juan el Bautista. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Rey mismo vino aquí a la tierra. Amén. Vino para traer ese reino, esa presencia que había perdido el hombre. ¿Y por qué es tan importante? Porque la palabra dijo el Señor: separado de mí, Nada. nada podía hacer. ¿Qué estaba haciendo el hombre sin Dios? Puro pecando. Dice la palabra en Génesis que los pensamientos, los designios del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. El único que puede transformar ese corazón maligno, ese pensamiento maligno, ese corazón engañoso que nos traiciona muchas veces por desconocimiento de nosotros mismos y desconocimiento de Dios. Por eso es importante el conocimiento. Dice la palabra: añadida a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento, para que venga después el dominio propio. ¿Por qué a veces nos complicamos en la vida? Porque a veces hay desconocimiento de la palabra o falta de dominio propio. No nos podemos dominar, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Amén. Sí, Señor. La palabra nos ofrece un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Colocaré dentro de ustedes, dijo el Señor. No solamente un corazón, también un espíritu. Y quitaré ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, engañado por el pecado. Porque el corazón se endurece muchas veces de las personas. No quieren a Dios porque están en el pecado. Y es más fácil estar así. Es más fácil dejarse llevar por la corriente que nadar contra la corriente, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que nadar con la corriente del Espíritu Santo. Santo es tu nombre, Señor. Para donde Él nos quiera llevar, dejarlo que Él nos transforme, estar conscientes de nuestros pecados. Lo peor que nos puede pasar es no darnos cuenta lo malo que estamos haciendo, hermanos. Tenemos que darnos cuenta. El que es de la luz viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, sean reprendidas si están mal y sean confirmadas si están bien. Cuando estamos mal, el Señor nos reprende. Cuando estamos bien, dice: hijo, sigue por este camino. Lo estás haciendo bien. Y así tiene que ser. El Padre corrige al Hijo, al que ama. Lo corrige desde temprano, dice la palabra. Entonces, Jesús trajo el reino de Dios a la tierra, al cual había sido entregado esa autoridad a Satanás, ¿cierto?, al obedecer a la serpiente. Por ello Jesús les enseñó a orar a los discípulos en Mateo 6:10, dice: venga tu reino, venga tu reino, venga tu presencia, venga tu espíritu, venga tu persona. Cuando le decimos venga tu reino, le decimos eso al Señor, que venga el Espíritu Santo, se establezca en nuestra vida, se establezca en nuestro hogar, en nuestra familia, que Él gobierne, que Él guíe, Amén. que Él saque lo malo, que Él nos santifique, que Él haga, como dice aquí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Y esa tiene que ser la oración de todos nosotros. Venga a nosotros tu reino. Recuerde que lo que es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Amén. Que Dios gobierne nuestra vida completamente. Si hay algún área que nos ha costado entregarla, rendirla al Señor, tenemos que hacerlo, hermanos, orar mucho al Señor, ayunar, si es posible, por nosotros mismos y pedirle al Señor que Él arregle esa área de nuestra vida que a Dios no le agrada. Porque muchas veces leemos esta palabra y decimos, claro, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Pero a veces no sabemos lo que decimos cuando lo decimos. No tenemos tan profundamente en la conciencia qué significa buscar el reino de Dios y su justicia. Dice, Dios tiene en Hebreos, dice, Dios tiene establecido en su trono, en el cielo, su trono, dice, inconmovible, por lo que Él reina sí o sí. Eso tenemos que tenerlo claro aquí. No debemos dudar, amado hermano, de que Dios reina desde el cielo. Y Dios reina también aquí en la tierra. Amén. La palabra dice, Jesús dijo, lo voy a leer más adelante, pero voy a adelantar un poco. Dijo el Señor en Mateo 28, dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A veces hay tanta maldad, que la gente piensa que está gobernando el mal, que está gobernando el mal.
Y si bien es cierto, la palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno, eso no significa que esté gobernando Satanás el mundo a su antojo. Dios tiene el control siempre. Amén. Dios Sí, no ha Señor. perdido el control. Cristo tiene el poder. Y Aleluya. Cristo venció a Satanás y lo tiene bajo sus pies. Amén. Y una cosa es que el mundo entero esté bajo el maligno, y otra cosa es que la iglesia de Cristo Satanás la tenga aplastada cuando fue llamada para ser cabeza y no cola, estar arriba y no abajo. Entonces a veces mezclamos la palabra y traemos versos a lo mejor que son para el mundo, como que si nosotros lo estuviéramos viviendo como si fuéramos del mundo. Ustedes no son del mundo, dijo el Señor. Yo los rescaté del mundo. Por lo tanto, no estamos bajo la potestad de Satanás, Amén. sino que estamos bajo Gloria la al presencia Señor. del Espíritu Santo. Él nos gobierna, Él nos guía, Él nos sostiene, Amén. Él nos consuela, Él nos levanta, Él nos Señor, santifica, amén. Él nos transforma, Él nos fortalece. Él levanta nuestras manos y hace doblar nuestras rodillas endebles, que a veces son débiles, para doblarse o para levantarse para el Señor. Entonces, Dios tiene un trono inconmovible. Dice la Reina Valera del 60, en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A veces cuando estamos en apuros, acudimos a muchas partes, buscando ayuda, ¿cierto? Por aquí, por allá, por allá. Pero donde primero tenemos que ir, amado hermano, es al trono de la gracia. Amén. A los pies de Cristo, como decía la alabanza. A los pies de Cristo. Es donde primero, cuando tenemos una aflicción, tenemos que doblar nuestra rodilla. Tenemos que decirle, aquí estoy, Señor. Me acerco confiadamente, ojo con eso, confiadamente. Él nunca le va a decir que no. El que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera, todo lo contrario. El Señor le dice, pasa, hijo, te estaba esperando. Hace rato que estaba esperando que oraras. Y tú no habías orado hoy día. No habías orado y yo te estaba esperando, estaba mi oído presto para escucharte, te estaba viendo que estabas afanado en todo lo que estabas haciendo. Y no habías orado hoy día. Te estaba esperando, hijo. Confiadamente tenemos que ir al trono de la gracia. Él nunca nos va a desechar. Y si oramos con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, Jehová no lo desprecia. Jehová lo tiene muy en cuenta. Si su corazón está humillado delante de Él, créame que esas oraciones están que rato en la presencia del Señor. Amén. En Apocalipsis 4, 2 y 3, aquí vuelve a hablar del trono. Juan el teólogo dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y allí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y la cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante a la esmeralda. Había un trono y uno sentado. O sea, Dios no ha dejado de ser. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los Amén. siglos. Cuando dice que estaba establecido en el cielo, significa que ahí estaba. ¿Cuál fue el error de Satanás? Querer levantar un trono paralelo, querer ser semejante, superior no podía ser a Dios, pero quiso ser igual a Dios. ¿Se da cuenta? En cambio Cristo dice que no estimó el ser igual a Dios. ¿Se da cuenta la humildad y la soberbia por el otro lado de Satanás? Por eso Dios nos libre de todo orgullo Amén. y de toda soberbia. Porque eso es de Satanás. Él se puso soberbio y se puso altivo. Se enorgulleció, como dice la palabra, su corazón. Dios me libre. Como decía un profesor,
en el liceo. Siempre me acuerdo. Tenía un profesor que tenía ese dicho. Cuando pasaba algo malo decía, Dios me libre. Y tenemos que tener un corazón humillado. De eso se trata, buscar el reino de Dios. Amén. De buscar el rey, el trono de Dios, estar ahí en la presencia de Dios. Amén. Buscar a este rey maravilloso. Por otro lado, cuando dice, y su justicia, en la última prédica alcancé el Espíritu Santo me llevaba para acá el tema de la justicia de Dios. También se basa en Cristo, solamente en Cristo está toda la justicia de Dios manifestada. La ley decía que alguien tenía que pagar por el pecado. La paga del pecado era la muerte. ¿Cierto? La paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin duda el pecado tenía su precio, y alguien lo pagó por nosotros. Ese precio, su vida, porque al derramar su sangre estaba derramando su vida. 1 Corintios 7:23, vosotros habéis sido comprados por precio, no seáis siervos o esclavos de los hombres. La primera, por decirlo de alguna manera, el primer filo de la espada, la paga del pecado, la muerte. Pero dice 1 Pedro 18:19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por otro lado, también la ley decía, y Romanos 10:5 lo recuerda, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Nosotros no había ningún hombre que pudiera hacer lo que tenía que hacer, que era cumplir la ley de Dios y vivir por cumplir esa ley. Sin embargo, aparte de Cristo morir por nosotros y pagar el precio del pecado, también pudo cumplir la palabra de Dios en un 100% a la perfección. O sea, no solamente pagó el precio, sino que también pagó el otro precio de poner por obra la palabra. Por lo tanto, todo lo que yo no pueda hacer, Cristo ya lo hizo. Y eso no quiere decir que yo voy a desviarme, que yo voy a arrancarme de Dios, que yo voy a decir voy a hacer lo que quiero, porque Cristo ya hizo lo que yo no podía. No, yo tengo que luchar y tengo que decirle al Señor que su gracia me sustente, me transforme y poder ir creciendo hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, como dice la palabra. Pero si yo no puedo, si yo no alcanzo, si me falta, todo lo que me falta, el Señor lo tiene. Y el Señor ya lo hizo. Eso es para que confiemos, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. Eso es la gracia, el favor inmerecido. La justicia se completó en Cristo, murió y también puso por obra la ley. Las dos cosas que ningún ser humano podía hacer, porque si yo moría iba a ser por mis propios pecados y no podía salvar a nadie más. Sin embargo, él, al ser el cordero sin mancha y sin contaminación, pudo morir por el pecado de la humanidad, por ningún pecado de él, por el pecado de toda la humanidad, y salvar a todos los que por él se acercan a Dios. Y también pudo cumplir la ley. Y Cristo y el Padre lo resucitó. Amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta que es maravillosa? Qué maravilloso el Señor. Qué grande es el Señor. Amén. Hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer.
alcanzó todo lo que nosotros no podíamos alcanzar humanamente. Alcanzó una estatura de un varón perfecto y el Padre nos mira en estos momentos a través de Cristo. Así es, Señor. Como decía un predicador, en nosotros hay el suficiente pecado para merecernos e irnos al infierno. Pero gracias al sacrificio de Cristo y a la sangre de Cristo, el Señor nos limpia de todo pecado. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él el Padre le hizo justicia a la humanidad. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre Él. El castigo que nosotros nos merecíamos para traernos paz, esa paz que dijo San Juan, el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, esa paz la trajo Cristo. Amén. Romanos 3:5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 3:21 al 26 explica más detalladamente esto. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Recuerde lo que decía la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son, al que es de la fe de Jesús. Recordemos lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Para justicia. Recuerde, Dios es justo. Tenía alguien que morir, mandó a su propio hijo. Tenía alguien que poner por obra la palabra, lo hizo su propio hijo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Por eso la palabra decía estos días atrás, que ni lo alto ni lo bajo, ni lo oído ni lo porvenir, ni hambre ni pestilencia, ni tribulación ni angustia, ni persecución ni espada, ni principado ni potestad, no podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado que nos separa de Dios fue pagado el precio. Y si se trata de hacer obras de justicia, Cristo ya las hizo todas. Y ni siquiera podríamos nosotros decir que somos demasiado justos. Porque no hay ninguno justo, dice la palabra. No hay ni siquiera uno. Y recuerde lo que cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y si hubieran 50 justos y empieza a bajar, ¿cierto? Hasta que llega un momento y le dice, ¿y si hubiera uno? Como de alguna manera anunciando o profetizando que iba a venir uno, aleluya. Gloria al Señor. Que bastaba con ese uno para salvar a toda la humanidad, a todo el que no creyere. Gracias, Señor.
para que no se pierda Gracias, Señor. y tenga vida eterna. Con ese uno le bastó a su Padre. Así fue, Señor. Con ese uno le bastó para salvarme a mí y para salvarle a Amén. usted. Sí, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, mi Dios. Por eso tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle, tenemos que honrarle, tenemos que buscarle, amado hermano. Amén. Dios quiere más de nosotros. Amén. Dios quiere más de mí. Y tenemos que entregarle más. Nunca será demasiado suficiente. Nunca podremos decir ya estamos listos, estamos completos. Siempre tendremos que buscarle, siempre tendremos mayor necesidad. Porque los ataques del enemigo en la medida que avanza el tiempo seguirán haciendo más fuertes. Y recién cuando nos despojemos completamente de este cuerpo, cuando se produzca, cuando suene la trompeta y se produzca ese rapto y dejemos este cuerpo atrás, entonces recibiremos ese cuerpo incorruptible y ya no habrá más corrupción en nosotros. Siempre tendremos tendencia a esta carne corrupta y contaminada. Por eso tenemos que buscar más cada día al Señor para que Dios nos vaya transformando, limpiando, santificando y irnos pareciendo más a Él. Amén. Que Dios nos ayude. Recuerde siempre, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, Dios nos está diciendo, búsquenme a mí y búsquenme a mí, dijo el Señor. Cuando Él le estaba diciendo su justicia, le estaba diciendo, no se alejen por ningún pecado que hay en ustedes, no se alejen de mí. Busquen el sacrificio de Cristo, busquen la presencia de Cristo, busquen al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo.